bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Café en el Reino. Es un gran gusto para nosotros y una alegría poder estar con ustedes conectados a través de estas ondas radiales una vez más, siendo hoy 4 de septiembre del año 2014, 9 de Elul del año 5774. Con mucho gusto los saluda Richard del Pino desde el lugar donde usted nos está escuchando, que es olivonatural.org. Y realmente estamos siempre esperando esta oportunidad de poder estar conectados con ustedes y le damos gracias desde ya porque sabemos que muchos nos están escuchando, como por ejemplo desde la ciudad de Nueva York, a quien le mandamos un fuerte abrazo en este momento, y a todos ustedes que también están conectados a través de Café en el Reino y a través de nuestra página de Olivo Natural. Recordarles que usted puede comunicarse con nosotros a través del chat que está en la misma página de Olivo Natural para que podamos con mucho gusto saludarlo, y si usted tiene alguna pregunta que hacernos, por supuesto, dentro de las posibilidades del tiempo, contestársela en vivo. Estamos aquí desde la ciudad de Miami con un tiempo lluvioso y caluroso como es de esperar en esta estación del año, y siendo las 7 de la tarde y 1 minuto le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida, así como también le damos la cordial bienvenida al rabino William Ferrer, que hoy nos acompaña como lo hace todos los jueves. ¿Cómo está, rabino? Bienvenido. Gracias, mi hermano Víctor. Víctor, ya te cambié el nombre. Ya me cambió el nombre ya. Gracias, Richard, por esa bienvenida. No estamos contentos. Siempre cada jueves es una bendición poder sentarnos aquí y pues impartir y dar un poco de lo que hemos recibido, cierto, de la palabra, de la poca capacidad que tenemos y de todo lo que Dios nos da. Así mismo es. Yo siempre digo que nosotros somos un grano de arena en el desierto del Negev, claro, que es la sección más grande en Israel. La extensión de tierra más grande deshabitada es el Negev. Claro. Y yo siempre digo, cuando la gente quiere a veces darme palabras bonitas que siempre son bien recibidas, pero yo le digo, yo soy un grano de arena en el desierto del Negev. Claro. Bueno, dichoso usted que llega a ser un grano de arena en el desierto del Negev. Nosotros ni siquiera eso. Pero no, hombre, sí, todos formamos parte de ese reino hermoso. Realmente estamos muy contentos, y para nuestros amigos que nos escuchan es un gran gusto para nosotros poder estar aquí en esta mesa de trabajo, como lo hacemos los lunes y los jueves, compartiendo con ustedes la palabra del Señor y noticias y comentarios y opiniones, que realmente para eso es que está Café en el Reino, justamente para tener una charla de café. Muchas personas me preguntan a veces, ¿y por qué ese nombre, Café en el Reino? Bueno, justamente porque en Argentina se estila mucho que cuando se encuentran 2 o 3 amigos se inviten a tomar un cafecito. Y en ese cafecito, sentados alrededor de una mesa, surgen un montón de charlas y de comentarios. Se habla de fútbol, de política, de la suegra. Bueno, se habla de todo un poco, y justamente eso es lo que nos gusta, improvisar temas a veces aquí en nuestra mesa de café. Y por supuesto en el reino, porque hablamos solamente de las cosas del reino del Señor. Así que estamos más que contentos y agradecidos por tener la oportunidad de tener estos micrófonos para compartir con ustedes ese espacio. Por eso siempre insistimos en que, como esto es una mesa de café, usted forma parte de esa mesa de café, desde su casa, desde su hogar, de la oficina, del trabajo, desde el auto, donde esté. Usted forma parte de esta mesa y es más que bienvenido, y también, por supuesto, siempre lo instamos a que pueda estar chateando con nosotros, una porque lo queremos conocer y otra porque también queremos saludarlo en vivo a través de estos micrófonos. Así que bien, como siempre, estamos dando muchas gracias a el staff que trabaja con nosotros, porque a decir verdad, este trabajo, si es que desde su radio o desde su celular o su computadora usted escucha mi voz o la voz del rabino, no solamente nosotros hacemos este programa, todos los que estamos aquí somos una pieza importante para que usted pueda escucharnos. Y como siempre, David está en los controles y la puesta en el aire de este programa, y Vanessa está en cámara también para que usted nos pueda ver en vivo, como lo está haciendo en este momento, y también atendiendo el chat. Así que muchas gracias al staff que está con nosotros, y vamos entonces a comenzar
ya directamente el programa de hoy siendo las 7, y 4 minutos de la tarde. Ayer miércoles, en el Hotel Provident del Doral, asistiendo a la inauguración de la Fundación Sentido Vital de Patricia Marino, y queríamos tener unas pequeñas palabras, un par de minutos en referencia a ese evento que nos resultó bastante interesante y que el rabino William Ferrer también estuvo invitado. ¿Qué le pareció, rabino, el evento de ayer? Hermoso, muy emotivo. Sí. El ver personas que han pasado por estos procesos de pérdidas de vidas, de familiares que han perdido hijos de una manera trágica en esta ciudad. Y esta fundación, el Sentido Vital, cuando Patricia me habló hace 3 años, le dije: Patricia, no duden en hacerlo porque nadie lo está haciendo. Generalmente las personas cuando tienen pérdidas pasan sus dolores solos. Claro. Y es muy difícil superar estos procesos. Y en la experiencia de Patricia, que como lo escuchamos anoche, ella es una sobreviviente, por decirlo de alguna manera, de estos procesos difíciles de pérdida cuando su esposo murió trágicamente en un accidente. Y eso fue la que la acercó a ella al Señor. Claro. Y así ella está llevando ese proyecto de vida a estas familias que quedan desamparadas, criticando al mundo, ¿dónde está Dios? Entonces ella los vuelve a traer, y muchos que estaban sin Dios los trae a una relación más íntima, claro, y es cuando pueden superar su proceso. La actividad anoche fue, en mi criterio, fue muy hermosa, una asistencia espectacular. Estuvieron los medios, los medios de televisión local anunciándolo, y esperamos que esto sea solamente el inicio para una buena causa para mucha gente que está pasando por momentos difíciles. Creo que sí, porque cuando el Señor abre puertas es porque tiene algo grande detrás, así que esperamos, y bueno, estamos apoyando a Patricia en todo lo que está a nuestro alcance. Y ayer escuché que uno de los matrimonios que justamente daba el testimonio acerca de la pérdida de su pequeño, en algún momento dijo nuestro rabino. ¿Qué significa? ¿Que usted va a estar también colaborando en la parte espiritual? Vamos a estar trabajando en el área espiritual de una manera un poco suave, porque la fundación va a estar abierta para todas las denominaciones y para todas las religiones del mundo. Y es muy difícil cuando la gente a veces no tiene la fe de uno, claro. Entonces siempre eso aleja un poco. Entonces vamos a hacerlo siempre y cuando la persona, pues, en su desespero, esté dispuesta a escuchar el punto de vista de la Torá con respecto a las pérdidas. Ya hemos tenido varios contactos con alguna de esas personas que dijo: nuestro rabino es una persona que me escuchó el punto de vista de Dios a la luz de la Torá y de la perspectiva hebrea, y pues quedó impactada. Y de hecho, bueno, me asombró que en la conferencia dijera públicamente nuestro rabino, porque me hace ya de parte de ella. Claro, ¿no? Y eso es muy importante. Pero vamos a estar ahí trabajando. Bien, muy bien. Así que bueno, le deseamos lo mejor a Patricia, y creo, no es algo que estoy prometiendo, pero ya lo habíamos hablado, y tal vez ella tenga su espacio también en estos micrófonos para poder tal vez desde aquí ser una pieza fundamental para mucha gente que está necesitando ese tipo de ayuda en este momento y en esta sociedad tan difícil que estamos viviendo en este momento. Así que lo mejor para Patricia desde aquí. Y bien, vamos entonces les comento qué es lo que tenemos para hoy. En nuestra charla de café tenemos un tema para mí muy interesante que surgió la semana pasada, y lo comprometí al rabino para hablar acerca de esto, que es la novia en las Escrituras. Yo me puse aquí: ¿es la iglesia? ¿Es Israel? ¿Son los dos o ninguno de los dos? O sea, hoy vamos a develar entonces cuál es el tema de la novia en las Escrituras. Y después tenemos algunas notas de información. Algo que me resultó interesante y lo quería compartir con ustedes es qué pasó en la historia en esta semana, o sea, en una semana como esta, en el mes de Elul. Hay notas bien interesantes para que podamos ver. Así que ahora vamos unos minutos a un espacio musical con Marcos Yaroide. Todo se lo debo a él, y en unos minutos más estamos con usted. No se mueva, y si tiene la oportunidad, invite a algún familiar, a algún amigo, dígale que desde olivonatural.org puede estar escuchando en este momento Café en el Reino. Hola amigos, ¿cómo están?
Queremos invitarlos a compartir unas noches de café con nosotros. Junto a invitados especiales podremos profundizar aún más en el fascinante mundo de las Escrituras. Entre música, comentarios y opiniones, haremos un recorrido por la historia y las raíces hebreas de la fe. Todo esto por el simple hecho de crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos todos los lunes y jueves a las 7 p.m. en nuestro programa Café en el Reino. Por aquí, por olivonatural.org. Los esperamos. Hermosa canción y hermosa realidad. De verdad que todo, absolutamente todo lo que tenemos y lo que somos, y más nosotros que estamos en un país que no es el nuestro, nos damos cuenta que Él nos sostiene y que absolutamente todo se lo debemos a Él. Así que realmente es una canción muy hermosa la de Marco Yaroide que estuvimos disfrutando y compartiendo con todos ustedes. Y esta semana está corriendo la Parashá, o sea, la porción de Ki Tetzé. ¿Lo pronuncié bien? Sí, sí. ¿Vio cómo aprende? Y tenía un pequeño resumen aquí
para todos aquellos que siguen y leen y estudian esta porción, esta para allá. Esta semana se trata acerca, esto es un resumen, ¿no es cierto? Dice que el primogénito debía heredar una porción doble, entre otras cosas, que todos los objetos perdidos debían ser devueltos a sus dueños legítimos, que por razones de seguridad se debía construir una baranda alrededor de cada techo, que estaba prohibido usar tejido con mezcla de lana y lino, que debían usarse los tzitzit, los flecos, en los 4 bordes del manto con lo que te cubres, que cuando un esposo tiene motivos para el divorcio, el matrimonio debe disolverse según el procedimiento legal de la ley del divorcio, que si un judío le presta dinero a otro, no debe tomar como garantía nada que sirva al prestatario para su mantenimiento. A un trabajador contratado se le debe pagar a la terminación del trabajo. Si un hombre casado muere sin dejar hijos, su hermano debe casarse con la viuda y heredar sus propiedades. Esa parte está buena. Se formula una advertencia a los comerciantes y hombres de negocios en general, a fin de no utilizar balanzas defectuosas, esto me suena muy actual, ni tratar de engañar en el peso o la medida al cliente. Finalmente, se recomienda a los judíos borrar el recuerdo de Amalek de la faz de la tierra. Este es un pequeño resumen de la parashá. Me imagino que tal vez, pienso, en el próximo Shabbat, alguno de estos temas, tal vez usted lo esté tocando en la congregación. Sí, va a haber uno de los temas. Pero la parashá habla de muchas cosas. Sí, ¿no? Esta semana también hay dentro del resumen, que te lo hiciste muy corto, pero hay una sección donde dice que cuando usted agarre cuando vayas en el camino y te consigas con un ave, ajá, y tiene pichones, dice, suelta a la mamá y te puedes quedar con los pichones, no te puedes quedar con los dos. Okay. Fíjese qué cosa más interesante. Dice que si tú haces eso, Hashem va a alargar tu vida, tus días serán alargados. Y la única vez que esa palabra de alargar días aparece muy pocas veces en la Biblia, y la otra cosa que se asocia a alargar la vida es el honrar a los padres. Y el Midrash Rabbah, las enseñanzas rabínicas, basado en ese pasaje de la parashá esta semana, dice que no hay mandamiento grande y no hay mandamiento pequeño. Que el soltarle el ave te alarga la vida, y el honrar a tus padres también te la alarga. Para que la gente, y le preguntaron a los sabios, entonces, ¿cuál es el que más me conviene? ¿Cuál es el más importante? La Torah no lo dice, para que no trabajes en base a los méritos, ni qué es lo que más me conviene, claro, sino que lo hagas por amor. Amén. Por amor. También leí otro comentario que decía que si tenemos tal recompensa en una mitzvah tan pequeña, imaginémonos cuando cumplimos con la mitzvah más grande. ¿Qué recompensa vamos a tener? Así mismo. Así que bueno, está todo aquel que nos esté escuchando, tal vez aquí de la ciudad de Miami, de la ciudad de Hialeah, de los lugares más cercanos, estos temas van a ser tocados en la congregación mesiánica Sar Shalom el día sábado, en Shabbat, donde preside espiritualmente el rabino William Ferrer. Y bien, así que vamos entonces a entrar en el tema de hoy, tema que surgió la semana pasada, no sé si usted lo recuerda, que estábamos hablando antes de comenzar el programa y me resultó ese punto interesante y yo le dije, rabino, creo que tengo el tema para la semana pasada. Así que bueno, el tema de hoy es la novia del Señor. Tal vez haya mucho para hablar acerca de este tema. Tiempo tenemos, tal vez no el que necesitaríamos, pero tiempo tenemos, o sea que se puede desplazar en cierta forma tranquilo. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hace una persona cuando no conoce algo? Como es mi caso, por ejemplo. Me meto en un buscador, que puede ser Google, cualquier otro, y busco ¿quién es la novia del Señor? Cuando quiero saber algo acerca de eso. Hoy me metí, lo hice a propósito y me metí, y todas las respuestas eran la iglesia, la iglesia, la iglesia. Ahora, el punto, pienso yo, sería, como para tirárselo hacia arriba de la mesa y que usted lo comience a desglosar, es ¿quién es la iglesia? Bueno, en términos generales, en la cultura occidental, que es la cultura donde la gente, como vuelvo y digo, es un término que usted me va a escuchar a mí muchas veces, que no sé si existe, pero si no lo inventamos. La desjudaización, el desmembramiento del pueblo de Dios en los siglos primero, en el siglo II, siglo III, cuando hubo empezar a desmembrarse una fracción del cuerpo del Señor. Cuando nosotros hablamos de iglesia, hay una cosa que tenemos que demistificar en este tiempo. Número uno, decir que la iglesia es
la iglesia es una institución del nuevo pacto, del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Es un grave error. Eso es lo primero que hay. Hay un concepto popular en América Latina y en el movimiento cristiano que dicen que la iglesia surge en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando el Ruach HaKodesh cayó, y ahí es cuando empieza la iglesia. Sin embargo, cuando nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, Yeshua mismo hace referencia ya a una iglesia y no había llegado todavía a Hechos capítulo 2. Claro. Yeshua le dijeron, ¿te acuerdas el famoso relato cuando dice, si tu hermano peca contra ti, ve y reconcíliate con él? Si no te quiere perdonar, busca 2 testigos, para que boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si aún así tu hermano no te quiere perdonar, en la Reina Valera dice, llévalo a la iglesia. ¿A qué iglesia? Porque si todavía cuando Yeshua está diciendo eso, Hechos capítulo 2 debe no haber llegado. Yeshua no había muerto, no había resucitado. ¿De qué iglesia estaba hablando Yeshua? No dice, llévenlo a la iglesia. Y si aún no quiere escuchar la iglesia, Yeshua dice, ténganlo por publicano y por gentil. Entonces aquí hay una cosa que no cuadra. O sea, en el punto, si partimos de que Hechos capítulo 2 es el comienzo de la iglesia llena del Espíritu Santo, tenemos un problema con la Escritura. Y si algo yo estoy convencido es que Dios no se contradice, ¿no? Porque si la Biblia se contradice, entonces mire, apaguemos la luz y vamos. Sí, es cierto. Porque no tiene sentido esto. O sea, nosotros creemos que es un libro inspirado, que fueron escritos en palabras humanas, pero fue inspiración divina. O sea, los hombres pusimos las palabras, pero Dios inspiró para escribirlo. Entonces no puede haber una contradicción aquí. Ese es un punto. La otra parte lo encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 38. Hay algo que Esteban menciona que a la hora de leerlo, mucha gente pues como que no es lo que me importa, ¿no? Yo me concentro en relatos más específicos de la Biblia. Pero en Hechos capítulo 7, versículo 38, Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, dice, este es aquel que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quienes recibieron oráculos vivientes para dárnoslos. En la Reina, estoy leyendo la Reina Valera textual, pero en la Reina Valera del 60, en la versión del 60, la traducción del 60, no colocaron la palabra iglesia, colocaron la palabra congregación, que es lo mismo. Claro. O sea, la palabra eclesia o eclesía y la palabra sinagoga o sunagogue son 2 palabras griegas que significan lo mismo, congregación. Un grupo de gente llamado afuera a, una gente llamada a. Sí, ¿no? hacer algo. Hacer algo. Entonces, claro, el traductor cuando traduce tiene el poder de jugar con el idioma. Claro. Y en vez de colocar allí congregación, como ya corrigió esta versión, que entre paréntesis no vayan a pensar que es una versión mesiánica. Esta es una versión cristiana que pueden comprarla en Amazon, en cualquier librería cristiana, existe. Traigo esta porque me llama la atención que los mesiánicos hace años que estamos diciendo que hay ciertos textos de la Biblia que no están bien traducidos y los que han dado las pautas para formar unas escuelas que no tienen ningún concepto. Ahora, si Lucas, que está escribiendo en el libro de los Hechos, dice que había una iglesia que estaba en el desierto, al pie del monte Sinaí, pues entonces tenemos un grave problema, aún más entre lo que Yeshua dijo con Hechos 2 y lo que Esteban está diciendo. Porque Esteban está diciendo claramente que esta es la congregación o la eclesia que estaba en el desierto. Y nosotros sabemos por el primer pacto, por la Torá, por el Antiguo Testamento, como le llama la iglesia, que el único pueblo que andaba por el desierto buscando una esperanza de redención era el pueblo de Israel. Entonces, es interesante porque cuando nosotros hablamos de la iglesia, no estamos hablando de una organización ni de una institución que surge ni con la muerte ni con la venida del Mesías, sino que en términos bíblicos la iglesia ya existía y había así y se le llamaba Israel. Es curioso, cuando tú vas a la Septuaginta, que es la versión del hebreo de la Torá, de la ley, o sea, la Torá está escrita en hebreo, pero los sabios de Israel, 70 sabios de Israel, 72 sabios de Israel, tradujeron la Torá del hebreo al griego y se le llamó la Septuaginta de 70. Y cada vez que en el hebreo aparece la palabra Kaal, en el griego pusieron iglesia. Cuando tú lees la Torá en griego, aparece iglesia por todos lados. Pero cuando la lees en español no está. Claro. Pusieron congregación. Y automáticamente, sutilmente, en nuestras mentes latinas, cuando vemos congregación y vemos iglesia, congregación la podemos ubicar, la congregación de los judíos, la congregación. Pero cuando hablamos de iglesia, en nuestra mente ya latina, con conceptos preconcebidos,
determinamos que esa palabra iglesia tiene solamente que ver con los gentiles. Sin embargo, hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Eclesiastés, que en hebreo a ese libro le llamamos Coelet, que tiene que ver de Kaal, de congregación. Se llama Eclesiastés. Y esa traducción, o sea, esa palabra eclesiastés, no lo hicieron los católicos. Esa palabra, ese nombre no se lo dieron ni los católicos, ni los primeros del siglo I, ni los concilios, como algunos mesiánicos tratan de establecer que todo es paganismo. No, esa palabra eclesiastés se la pusieron los sabios cuando tradujeron la Septuaginta del hebreo al griego. Es la primera traducción que se hizo de los manuscritos hebreos. Entonces, ¿por qué decimos que Israel es la novia? Perdón, para entender el punto anterior. Ok. En el primer siglo. Okay. Ubiquémonos en el primer siglo. Perfecto. ¿Sí? El periodo de Yeshua o antes. Ok. Un poco antes. Entre los judíos, supongamos que tengan una charla. Dice, nos vemos esta tarde en la iglesia. ¿Para ellos eso era normal? Si eran helenistas, sí. Porque acuérdense que los helenos, los judíos, cuando en la Biblia, cuando en el Nuevo Testamento dice los griegos, no está hablando de los paganos muchas veces. La gran mayoría está hablando de judíos que eran helenos, que venían de Grecia, que venían de Roma y que tenían como lengua primaria el griego. Claro. ¿No? Estaba el judío que, pues, como Pablo, que hablaba hebreo y hablaba griego. Pero había muchos de ellos que no hablaban, como hoy en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, hay judíos que tienen como lengua materna donde nacieron. Claro. Y tienen un hebreo religioso, o sea, un hebreo sinagogal. Pero si tú lo pones a hablar hebreo, no sabe. Te lo digo, yo lo veo aquí en Miami infinidad de veces. Judíos que hablan español, que hablan inglés, pero no manejan el idioma hebreo. O sea, hay un concepto, hay una idealización de que el judío, todos los judíos hablan hebreo. No, eso es falso. O sea, hay judíos que no hablan. Los que están en Israel, los que llegaron de Rusia, tuvieron que aprender el hebreo. Por eso allá están los ulpanim, que son las escuelas de asimilación para que aprendan la lengua moderna, la lengua hebrea moderna. Entonces, en el judaísmo del primer siglo, si eran helenos, si eran judíos que venían del mundo griego, que habían adoptado el idioma griego, era muy común decir sinagoga o iglesia. Era lo mismo. Era lo mismo. Se entendía. Se entendía. O sea, porque que hoy pensamos que la iglesia es una cosa y la sinagoga es otra. Claro. Pero en el griego antiguo, la palabra sunagoge y la palabra eclesia son sinónimos. Son congregaciones. Claro. Ahora, era muy normal en el judaísmo del primer siglo decir voy a la iglesia y no estamos hablando de una iglesia denominacional hoy, sino que estaban hablando de lugares de reuniones donde los judíos se sentaban a estudiar y analizar la palabra. De hecho, en el griego, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se menciona también a reuniones de los paganos, y el griego le llama también iglesia. Claro. Lo que pasa es que el uso de ser una palabra común en el griego terminó siendo hoy una palabra de uso solamente religiosa en el mundo cristiano. Pero en el griego antiguo, en el griego primitivo, porque el griego que se habla ahora es un griego moderno, no tiene nada que ver con el griego primitivo, se utilizaba esa expresión. O sea, era muy normal que cuando Pablo fuera a Roma, dijera iglesia. Era normal, porque era la forma, como que si hubiese venido a los Estados Unidos y hubiese sabido inglés, hubiese dicho I going to the church. O sea, yo voy a la iglesia, ¿no? Lo hubiese dicho en inglés. Porque entonces había que adaptarlo a la necesidad. Pero no había un concepto, vamos a decir la palabra con mucho respeto, no había un monopolio, no había unas instituciones organizacionales como las tenemos hoy, o unas organizaciones denominacionales, no existía. Recuerda que en el judaísmo del primer siglo existía Israel como pueblo escogido y el resto era paganismo. No había más nada. Entonces, ese es el punto. Hay que entender a Israel desde la perspectiva de que Israel es, según Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, que es la iglesia, que es la congregación que venía caminando en el desierto, trayendo la Torá, trayendo las esperanzas de redención, trayendo la esperanza de un Mesías redentor, trayendo luz a las naciones. O sea, toda esa buenas nuevas, ¿verdad? Que uno dice, pero evangelio es del Nuevo Testamento. No, está en el libro de Isaías, dice cuán hermosos son los pies de los que traen alegre nueva. La palabra ahí es mevaserim, ¿no? Que si la traemos al griego, es evangelión. Que si la traemos al español, no es evangelio, porque evangelión, el evangelio es una transliteración del griego al español, sino es las buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces, Israel traía todo eso. ¿Por qué hablamos de que Israel es la novia? Porque, bueno, primero para Dios no había pueblo. O sea, Israel no nació como una nación. Israel no surgió de pronto y Dios hizo una nación.
O sea, al resto de las naciones que se formaron por conquistas, por engrandecimiento de pueblos, y eso fue haciendo una nación. Israel no fue así. Israel no era pueblo. Dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 10, Pedro le dice a los judíos, le dice, nosotros no éramos nadie, o sea, no éramos pueblo, sino que por la misericordia del Eterno Dios nos trajo. O sea, Dios llamó fue a Abraham, a un solo hombre, y a Sara y Meja, y a nuestra madre Sara, y de ellos dos vinieron 12 hijos, y de esos hijos vino, y así fue que se fue formando un pueblo para poder cumplir el propósito del Señor. Cuando nosotros hablamos de la novia, ¿quién es la novia? Si la novia es la iglesia, bueno, en términos generales, pudiéramos decir que sí. A ese punto iba a ir exactamente, claro. Porque, o sea, no está mal. La respuesta no está mal. Si lo habla está mal es el concepto. Si lo habla desde la perspectiva cristiana, usando la terminología cristiana, no, la iglesia es Israel. O sea, utilizar el término iglesia, bueno, es una cuestión de semántica. No, pues si tú le preguntas hoy a un judío, no utilizamos hoy el término iglesia para nuestras comunidades, claro, ni para nuestros pueblos, ni para nuestros salones donde nos reunimos. No utilizamos la forma griega, mantenemos la forma hebrea. Nosotros le llamamos a nuestras congregaciones en hebreo, le decimos Kal, que es la congregación, le podemos decir templo, le podemos decir Beit Midrash, casa de enseñanza, Beit Tefila, casa de oración, le podemos decir cualquier cosa, pero nunca hoy, por esta que se desmembran estos dos grupos, hoy el judaísmo no utiliza, pero si nos ubicamos en el judaísmo del primer siglo, era muy normal decir iglesia para los que hablaban helenos, para los que hablaban la lengua griega. Ahí va a ir a un punto que usted más o menos ya lo aclaró, en cierta forma lo aclaró, pero ¿hay algún tiempo, momento, circunstancia histórica? Porque si en el judaísmo del primer siglo se hablaba en cierta forma entre los judíos helenos, se hablaba de iglesia y se entendían que iban a la sinagoga, y después comenzó, después de la muerte de Yeshua, de la resurrección, y comenzó lo que hoy conocemos como la iglesia, y la iglesia se fue institucionalizando, digamos, hubo algo que hiciera que el judaísmo dejara de usar ese término justamente porque se asociaba a la iglesia y querían hacer una separación. Bueno, a mí lo primero que me preocupa del término iglesia es que la gente entienda hoy que la iglesia son ellos. O sea, es una cuestión desasociada. Y el punto mío hoy es que la gente entienda que la iglesia cristiana no puede estar desasociada de Israel. Claro. No puede. Y no puede decir que es una institución ajena a Israel. Porque eso es fatal. Eso es atentar contra la voluntad y el designio del Eterno, ¿no? Esa es una. Dos, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué pasó en el camino? Que la iglesia se fue. Israel, en algunos momentos de la historia, Israel enfrentó ciertos conceptos que se vean. Recuerda que Israel no reconoce a Yeshua, hablando en términos generales. Sí, en términos individuales hubieron mucha gente que terminaron, porque si mucha gente no creyó, esto no hubiese podido permanecer hasta ahora. Claro. No, hubieron mucha gente que salieron, la Biblia menciona unos pocos, pero sabemos que hubieron muchísimos más que dieron Pablo su vida. Lo dice muy clarito en Romanos, cuando dice, algunos fueron desgajados. Ahora, el punto aquí es, en el transcurso de la historia, hubieron enfrentamientos que eran muy normales dentro del judaísmo como lo es hoy. Pasa que la gente cuando ve que el judaísmo se enfrenta y debate, de este lado del mundo pensamos que los odiamos. No, el debate en el judaísmo todavía es bíblico. Usted puede ver un reformado, un judío reformado, debatiendo con un judío ortodoxo, un ortodoxo debatiendo con un conservador debatiendo con un jasídico, entre ellos mismos y no están de acuerdo. Claro. O sea, la gente piensa que el judaísmo todo es ortodoxo. No, el judaísmo en Israel, el 17% de los judíos son el 17 nada más por ciento, es una fracción muy pequeña. Y en el mundo entero siguen siendo el grupo más pequeño dentro del judaísmo. El grupo más grande es el grupo conservador y son los grupos reformados, son los movimientos más grandes y entre ellos se enfrentan y debaten. Buscando quién está más cerca de la Torá. Claro. No, eventualmente hay gente que está muy lejos, hay gente que está en el punto medio y hay gente que está más cerca. Pero no podemos determinar que los ortodoxos están más cerca o los reformados están más lejos, ese no es el punto. Claro. Entonces, cuando estos debates empezaron a presentarse en el judaísmo del primer siglo, lo que debatían era si Yeshua era o no era el Mesías. Ese fue el debate. Y era un punto como decir hoy que si Menachem Mendel, que es el gran sabio que murió en el 94, de los líderes de Chabad Lubavitch, iban a declararlo Mesías. Y hoy en Israel hay un problema, porque si usted se convierte en el judaísmo a través del grupo de Chabad Lubavitch, cuando en Israel le preguntan, ¿usted cree que Menachem Mendel es el Mesías? Y si usted dice que sí,
te devuelven. Ah, sí. Aunque usted vaya por Jabal Lubavitch y usted sea ultra ortodoxo como los Jabal Lubavitch. Entonces, es una cuestión de debate. Ese debate fue creando roces entre el mismo pueblo de Israel y los creyentes en Yeshua, que muchos formaban parte de Israel y eran judíos también. Al pasar 200 años, esto fue acrecentándose más cuando el Imperio Romano empieza a atacar al judaísmo por no quererse someter y no querer aceptar. Eso fue creando entonces el grupo del gentilicio, los que habían entrado del gentilicio, al sacar un provecho, tenemos que separarnos de Israel, porque si no nos van a perseguir. Entonces vamos a irnos separando y van por un camino que en su momento pudo haber sido sabio, pero que a la larga se hizo más daño que traer conocimiento. Porque hasta el siglo V tenemos registros en la iglesia oriental que celebraba Shabbat, que todavía el rito de corte copto, de corte cristiano ortodoxo, que no son católicos, tienen unos ritos mucho más parecidos al judaísmo que la iglesia católica latina. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia tiene que desmembrarse y busca una vía de salir para no tener persecución. En el 325 Constantino declara la religión cristiana del imperio, ya usted sabe la historia, y ahí empieza lo que es una iglesia institucional a organizar y a diametrar y a formar unas normas y unas instituciones para empezar a caminar conforme a esto. Entonces, claro, 2000 años después, pues surgen los conceptos del reemplazo, ¿no? O sea, Israel fue rechazada, nosotros somos ahora el Israel espiritual, y empieza esa escuela a moverse. Entonces, hoy cuando tú vas a Google y pones ¿quién es la novia de Cristo o de Mashiach?, te va a decir la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo cristiano pues tomó y adoptó este concepto, negando la existencia de que hay un pueblo. Tenemos un grave problema hoy. Mira, si tú le preguntas a cualquier líder religioso cristiano, no importa la denominación que sea, tú le preguntas ¿quién es el pueblo de Dios?, todos te van a decir lo mismo: Israel es el pueblo de Dios. ¿Y tú quién eres entonces? Nosotros también somos el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuántos pueblos hay? Bueno, en teoría hay dos pueblos, ¿no? Porque si Israel es el pueblo de Dios y nosotros los creyentes en Yeshua somos el pueblo de Dios, entonces resulta que pues Dios parece que se puede casar con dos, ¿no? Estaría bueno dejarlo ahí, ese interrogante. Ah, bueno, lo dejamos allí. Porque hasta ahora hay cosas que ya se han estado aclarando. O sea, el término o la idea de lo que es la iglesia no es que comenzó en el Nuevo Testamento, sino que fue de mucho antes. O sea, eso lo tenemos claro. ¿Por qué ahora en el judaísmo no se habla de iglesia? ¿Y por qué en el cristianismo sí? También lo tenemos claro. Hubo una separación y por ese motivo, no solo eso, sino muchas cosas más pasaron. Pero perdón, ¿o por qué la iglesia? ¿Por qué en el judaísmo usaban la palabra iglesia y sinagoga y el judaísmo abandona la palabra iglesia y se queda con sinagoga? Pero ¿por qué la iglesia abandona la palabra sinagoga, que también la usaba en el primer siglo, y se quedó con la iglesia? Sí, no, esos son puntos interesantes. Y pero el tema es que es histórico y ahí nos va a llevar más de un programa. Y encima no está Patricia. Así que, pero bueno, esos son temas interesantes. Pero ahora está entrando en uno más interesante. Porque, ok, Israel es el pueblo de Dios y la iglesia es el pueblo de Dios. Entonces usted dijo algo, wow, que puede poner los pelos de punta. ¿Dios tiene dos pueblos? Eso me parece sumamente interesante. Yo creo que lo dejamos para después de un tema musical, porque le vamos a dar tiempo a nuestros amigos, mientras escuchan este tema musical, de que piensen, ¿realmente Dios tiene dos pueblos o uno solo? Así que vamos ahora a un corte, un tema musical, y ya volvemos con ustedes enseguida. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos invitarlos a compartir unas noches de café con nosotros. Junto a invitados especiales podremos profundizar aún más en el fascinante mundo de las Escrituras. Entre música, comentarios y opiniones, haremos un recorrido por la historia y las raíces hebreas de la fe. Todo esto por el simple hecho de crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos todos los lunes y jueves a las 7 p.m. en nuestro programa Café en el Reino.
por aquí, por olivonatural.org. Los esperamos. Nuestro hermano chileno Roberto Orellana nos acaba de deleitar con una canción titulada Mi vida está llena de ti. Y bueno, mientras disfrutábamos de esa canción, estábamos hablando aquí en la mesa de trabajo con el rabino y bueno, tenemos la intención de poder seguir con el estudio de lo que estábamos viendo de la novia en las Escrituras. ¿Es la iglesia? ¿Es Israel? ¿Son los dos o ninguno de los dos? Y quedamos en un punto sumamente interesante. Pero antes quiero recordarles que hoy es jueves 4 de septiembre del año 2014, 9 de Elul del año 5774. Y quiero compartir con ustedes algo que me resultó sumamente interesante cuando lo encontré hoy a la tarde. Nunca se me había ocurrido pensar que esto existía, pero sí que existe. Lo traje como una novedad y el rabino me mira con cara como diciendo, ¿y este de dónde salió? Porque esto ya está escrito hace años y yo resulta que lo vengo a encontrar ahora. Pero quiero compartirlos con ustedes y estamos en la semana que transcurre del mes de Elul. Y quisiera compartir con ustedes en la vida y en la historia del pueblo de Israel
qué es lo que transcurrió en una semana igual a la de hoy, pero hace muchísimos años atrás, en referencia al pueblo de Israel. Por ejemplo, estamos hablando de la semana y no del día de hoy. El 6 de Elul del año 5374 fue el aniversario del fallecimiento de Rabbi Yom Tov Liebman Heller, autor de Tosafot Yom Tov, uno de los libros clásicos acerca de los comentarios de la Mishnah. Y también es autor de Etzurat Habait, donde hay una detallada explicación de lo que describió Ezequiel acerca del tercer templo. ¿Usted había escuchado nombrar ese libro? Sí, sí. ¿Sí? Ok, me resulta interesante, voy a ver si lo encuentro por internet. En 1940, también en un 6 de Elul, aviones italianos bombardean Tel Aviv. Mueren en ese momento 117 personas en ese hecho. El día que le sigue, el 7 de Elul, en el año 42 de la era cristiana, Agripa inaugura nueva puerta en la muralla de Jerusalén. Ese día fue conmemorado como un día festivo. ¿Ese día festivo se festeja hasta el día de hoy? No, ya no se festeja. Ya no se festeja. Okay. El 8 de Elul, al día siguiente, en el año 68 de la era común, la resistencia judía a los ejércitos romanos en la época del Segundo Templo finaliza con la caída de los muros de la ciudad alta de Jerusalén. En el año 5641, que corresponde al 2 de septiembre de 1881, el emperador ruso designa comisiones para estudiar la influencia perjudicial de los judíos sobre la población nativa. Ya los tenían en la mira en ese momento. En el año 5653, que corresponde al 20 de agosto de 1893, el sacrificio kosher fue declarado ilegal en Suiza, prohibición que continúa hasta el día de hoy. El 9 de Elul, que es exactamente el día de hoy, el 9 de Elul, nació Dan, hijo del patriarca Jacob, que vivió 125 años. Y también en el año 1654, Jacob Bar Simpson se convirtió en el primer colono judío en Nueva Ámsterdam, en Nueva York. Su ejemplo fue continuado unos meses más tarde por un grupo de 23 judíos que llegaron desde Brasil. Y el día 10 de Elul, que corresponde al día de mañana, una nota bien interesante. En el año 2105, antes de la era común, Noé abre la ventana del arca y envía el cuervo para ver si las aguas de la inundación estaban retrocediendo. Y un hecho muy importante para el pueblo, para la nación de Israel, en el año 5708, que pertenece al 14 de septiembre de 1948, la Corte Suprema israelí entra en sesión por primera vez. Así que me resultó interesante todos estos comentarios que transcurrieron en el historial del pueblo de Israel durante esta semana que está transcurriendo ahora, la semana del 6 al 10 de Elul, y quería compartirlo con todos ustedes. Muy bien, y habíamos hablado hace unos momentos atrás que una de las notas del día 9 de Elul, que es el día de hoy, Jacob Bar Simpson se convirtió en el primer colono judío en Nueva Ámsterdam, en la ciudad de Nueva York. Y aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestros amigos que nos están escuchando desde Nueva York, desde Monte Laurel. En realidad se pronuncia de otra manera en inglés y todo aquí en la mesa se reían porque no lo puedo pronunciar en inglés, pero ellos me van a entender si es que nos están escuchando. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde nuestro programa de Café en el Reino, y les pedimos que por favor entren en el chat y que nos den sus nombres, porque para nosotros es una intriga y queremos saludarlos con sus respectivos nombres. Y también saludamos a todos los que nos están escuchando desde República Dominicana, desde West Palm Beach, desde San José, California, desde Hialeah, y Roxana, que nos está escuchando desde Miami Gardens. A todos ellos muchas gracias y un fuerte abrazo desde aquí, desde Olivo Natural. Y bien, para no ocupar mucho más tiempo, pero me resultó interesante la nota de los acontecimientos de la semana del mes de Elul, vamos a continuar entonces con el rabino William Ferrer y con el tema que
estaba tocando acerca de la novia en las Escrituras. Y habíamos quedado en un punto, si bien resulta interesante, también resulta como para poner los pelos de punta. O sea, habíamos quedado en el tema, entonces, si Israel es el pueblo de Dios y la iglesia también es el pueblo de Dios, entonces, ¿Dios tiene dos pueblos? Ese es el dilema teológico. Por eso hay una nueva, la escuela de la nueva perspectiva está tratando de ver la nueva perspectiva de Pablo, desde la perspectiva hebrea, y no de lo que tradicionalmente o popularmente estamos diciendo. El gran problema que estamos teniendo hoy es que hay mucha teología popular, como yo lo digo, lo describo de una manera muy respetuosa. Hay una teología popular y la gente, esa teología popular, busca un texto en la Biblia para reforzar o reafirmar esa teología popular. Claro. No, un concepto popular. Ahora, yo creo que el mejor pasaje que describe o que desenreda esta madeja que hemos enredado, porque hasta con la teología del reemplazo, ¿no? Decía que Israel había sido rechazada, desechada, y que ahora la iglesia imperial en ese entonces tomaba las riendas de Israel. El lugar de Israel. Por eso vemos dentro del movimiento católico, dentro de la institución católica, que muchos de sus ritos, de sus ceremonias, son muy parecidas a las del templo. Claro, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque hubo un reemplazo. Claro. Con los padres reformadores, 1300, que empezaron los primeros porque la gente piensa que el primer reformador fue Martín Lutero, ¿no? Y Martín Lutero fue el último, uno de los últimos. Hubieron muchos antes. Empezaron a separarse de la iglesia católica y ellos vuelven a mantener el concepto de que Israel sigue rechazada, desechada, y nosotros ahora, la iglesia, que ya no es la iglesia católica, que estamos depurados de eso, somos el Israel espiritual. El movimiento protestante crece en Europa, llega a los Estados Unidos, y a partir del siglo XV, XVI, XVII, empiezan a salir nuevos movimientos. Hasta el siglo XVIII surgen unos nuevos movimientos, el movimiento pentecostal, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, y pare de contar. Cada quien, cuando se dividió y formó su propia institución, dijo que ellos eran el Israel espiritual. Y hasta 1948 todo el mundo puede decir eso. O lo pudo decir. De hecho, cuando usted analiza a los grandes teólogos del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, todos aseguraban que ellos eran el Israel espiritual. Pero sucede un problema en el 1948. 1948, Israel vuelve nuevamente a la tierra y se establece en la tierra. Hasta el día de hoy tenemos a Medinat Israel, que es el Estado moderno de Israel, donde hay un gobierno, donde hay una institución, donde hay un pueblo que vive y reside y tiene una vida social allí, autónoma. Entonces tenemos un problema. A partir de 1948 la teología empieza a hacer cambios. Porque si Israel está desechada, ¿verdad? ¿Cómo es que ahora está donde está? Claro. ¿No? Y entonces empezó un problema. Entonces hubo que empezar a definir. Pero yo creo que fue un problema de escuelas lo que se planteó y la gente creyó la escuela. Y yo no sé si alguna vez estos teólogos leyeron Efesios capítulo 2, porque Efesios capítulo 2 desgrana el proceso de lo que verdaderamente, la pregunta que yo hice al principio, que tú luego me la pusiste mucho más hermosa. Me dijiste, hay dos pueblos, son la misma cosa, son separados o no hay nada. Claro. ¿No? Me la pusiste más difícil. Pero en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, escribiéndolo a los gentiles, dice: en cuanto a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, hablando a los gentiles, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso del mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en vosotros. Viene narrando el capítulo, pero cuando llega al versículo 11, dice: por tanto, acordaos de que anteriormente ustedes, los gentiles en la carne, llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por la mano en la carne, en aquel tiempo, hablando de los gentiles, Pablo dice, estabais sin el Mesías, apartado de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y de las promesas, no teniendo esperanza, y andaba sin Dios y sin fe en el mundo. No me mires así, que eso lo dijo Pablo. Pablo le dice a los gentiles que no había un pacto con ellos, que los gentiles no tenían Dios, estaban sin promesa, no tenían nada, sin ciudadanía en Israel. O sea, Israel está ahí como pueblo, no tenían ciudadanía. Pero Pablo dice, pero ahora esos gentiles que no tenían fe, que no tenían Dios, que no tenían esperanza, que no tenían promesa, no tenían pacto, le dice, pero ahora en el Mesías Yeshua, ustedes que en un tiempo estuvisteis lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea que el pueblo de Israel que ya estaba, que había sido constituido como tal, y los que venían de las naciones, porque no fue una nación que se asimiló, sino que eran de muchas naciones, le dice, de ambos pueblos, o sea, del pueblo de Israel y del pueblo del gentilicio, hizo uno. Entonces, claro, la gente dice que ese uno es la iglesia. No, perdóname. Si el contexto viene hablando de una ciudadanía israelita. Yo no puedo llegar a los Estados Unidos y presentarme vengo a votar. ¿Y usted quién es? Yo soy William Ferrer. ¿Usted es ciudadano? No, pero yo me siento en el corazón ciudadano americano. No puedo votar, me van a llevar preso. ¿Me entiende? Entonces no existe una tal ciudadanía espiritual, no la podemos sustentar en la Biblia. No existe. Hay una ciudadanía natural. Y dice que Pablo dice que los extranjeros, los gentiles, los de las naciones estaban separados de la ciudadanía. Dice, pero que ahora a través del sacrificio de Yeshua, estos gentiles que pusieron la fe en ese sacrificio, Pablo dice que eso les da a los gentiles, ¿no? Le da la bendición de que ya no son dos pueblos, sino que este no era pueblo, porque no tenía ciudadanía, no tenía pacto, no tenía pueblo, este no era nadie, el gentil. Era un pagano, era un idólatra. Estamos hablando de judaísmo del primer siglo, no estamos hablando de hoy. Estamos hablando de judaísmo del primer siglo. Y que Israel estaba aquí. Entonces Pablo dice, entre Israel, que es la nación, el pueblo escogido, la nación santa, el real sacerdocio, la novia, el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, el gentil cuando viene a la fe en Yeshua, ¿no? Lo hacen de los dos, ya no hay dos, hay uno. Pero de ese uno, ¿quién es la cabeza? La iglesia enseña que son los gentiles. Pero Pablo dice que no. O sea, cuando usted lee la Biblia, Pablo dice que no. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad que habían entre judíos y gentiles. Dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamento para crear en sí mismos de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabas lejos. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los gentiles. La buena nueva de paz. Y a los que estaban cerca. Fíjense la ubicación. O sea, Pablo dice que hay uno que estaban cerca, que ¿quién era? Israel. ¿Y quién eran los que estaban lejos? Los gentiles. Y dice que le anunció a los dos, tanto los que estaban cerca como los que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz. Que por medio de él los unos y los otros, Pablo dice tenemos, se incluye, tenemos derecho de entrar por un mismo espíritu al Padre. Entonces, el judaísmo y el cristianismo son dos cosas separadas. Pablo dice que no. El punto aquí es que nos dividieron, nos llevaron por caminos diferentes y planteamos estructuras y formas, instituciones y reglas y formas que hoy no nos parecemos en nada. O sea que hoy, en la apariencia, Dios tiene dos novias. En conceptos. En conceptos modernos. Bíblicamente no lo hay. Porque Dios, cuando Dios agarró a Israel y le escogió en el monte Sinaí, le dio un contrato matrimonial, que son los Aseret Hadevarim, que son las 10 palabras, lo que en el cristianismo se llama los 10 mandamientos. Ese contrato matrimonial es la garantía de que Israel tiene que Dios se desposa con ella. De hecho, lo vamos a ver en toda la Biblia, como Dios habla de Israel: cometiste adulterio conmigo y yo te amé y te tomé como una esposa. Ese es el concepto de Dios para Israel. Como se goza el novio con la novia en el tálamo, así se gozará el Eterno con su pueblo. Son conceptos poéticos muy hermosos donde Dios se refiere a Israel como la novia, como la esposa. Isaías dice que iba a ser vestida. Como ahora, novia. El punto aquí es que el concepto hoy teológico institucional nos dividió. Claro. Nos dividió. Por eso la iglesia se siente un ente aparte y el judaísmo también lo dividieron como un ente aparte. Pero ¿a dónde iba Pablo y Pedro a orar? O sea, porque el punto aquí, ¿Pablo era creyente en Yeshua? Sí. Pudiéramos decir hoy en términos modernos que Pablo era cristiano, es un disparate decir lo que voy a decir, pero vamos a llevarlo hasta allí. Sí, porque el concepto cristiano aparece 300 años después de Yeshua. Pero vamos a decir, bueno, sí, Pablo era un creyente en Yeshua, seguía en los caminos del Mesías. Perfecto. Pero ¿a dónde iba Pablo y Pedro a orar? Iban al templo. ¿A qué templo? Iban al templo de Jerusalén.
Al mismo templo donde iba Nicodemo, donde iban los fariseos buenos y los malos, donde iban los escribas buenos y malos, donde iban los judíos buenos. Se iban al mismo templo, adoraban al mismo Dios. Y cuando estaba afuera iba a la sinagoga. Iba a la sinagoga. Entonces, el punto aquí es que conceptualmente dentro de las escuelas nos dividieron. Bíblicamente, la iglesia, cuando yo hablo de iglesia no estoy hablando de instituciones ni organizaciones, estoy hablando de individuos que han tenido un encuentro verdadero con el Eterno, que dentro del conocimiento que tienen han tratado de vivir conforme a la voluntad de Dios, con conocimiento o sin él. Porque la salvación no depende de cuánta Biblia yo sé o cuánta Biblia dejo de ser. Si yo no sé mucha Biblia me pierdo. Mi salvación depende de que yo puse mi fe en aquel que pagó el precio de mi liberación, de no irme al infierno, al Gehenna, por su sacrificio. Y una vez yo soy salvo, punto. Me mantengo en esa fe, lo demás es conocimiento. Lo dijo el rabino Hillel. Ama a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y lo demás es comentario. ¿No? Palabra sabia de este gran hombre que vivió 100 años más antes de Yeshua. Entonces, Pablo dice que de los dos pueblos hace uno, pero que hay un pueblo constituido. Que hay un pueblo constituido. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Ya hay un pueblo instituido. Y el mismo Pablo responde. Dice, en ninguna manera. Porque yo soy israelita. Él no dijo que era cristiano. Hay otra versión, no recuerdo ahora justamente cuál era, que la leí, que dice, jamás suceda. Jamás suceda, correcto. Esa es la traducción más exacta del griego. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, no, que no suceda nunca. Dice, pero él dice, yo soy israelita, de la tribu de Benjamín. Él no dijo, yo soy cristiano. Fíjense, es curioso porque Pablo, no hay un registro en el Nuevo Testamento donde Pablo haya dicho que era cristiano. No existe. Pablo dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo, circuncidado al 8º día. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy, con un concepto preconcebido, como tú entras a Google y pones ahí quién es la novia de Cristo y te dicen que es la iglesia, el punto es, ¿cuáles son los textos de la Biblia que hoy se utiliza para decir que la iglesia gentil, o los que vienen del gentilicio, o las instituciones que conocemos hoy como iglesia, son la novia? ¿Cuáles son los textos? No van a encontrar muchos en el Nuevo Testamento. No lo van a encontrar. Tal vez vas a encontrar el texto de Corintio, donde el apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Corintio, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, Pablo menciona algo, dice, pues os celo con celo de Dios, porque os desposé como un solo marido, para presentaros como una virgen para el Mesías. Pero es que Pablo se le está hablando a los hermanos. Claro. O sea, Pablo está diciendo que él los desposó, ¿verdad? Y hay que entender el proceso del matrimonio hebreo, si no, no puedes entender quién es la novia. Claro. O quién es la esposa, porque se puede ser esposa y novia al mismo tiempo, aunque tú no lo, en el judaísmo, puede ser novia y ser esposa al mismo tiempo. Te lo pongo de una manera muy práctica. ¿Te acuerdas cuando Miriam, la madre de Yeshua, o María, como se conoce acá en América Latina, Miriam, la madre de Yeshua, se desposa con José, pero no hay intimidad? Claro. O sea, legalmente la novia, porque no ha habido consumación de matrimonio. Legalmente es la esposa, porque él firmó un contrato matrimonial. Claro. Pero no ha consumado el matrimonio en el polio nupcial, o lo que hoy tenemos, lo que llamamos la jupa, el canopy, que donde se le celebra hoy de una manera diferente, manteniendo algunos principios, lo que se hacía en el judaísmo del primer siglo. Entonces, se puede ser la novia y se puede estar desposada, mas no haber consumado el matrimonio, y es el proceso en el que estamos. O sea, cuando nosotros hablamos de la ceremonia judía, tenemos que entender que la ceremonia judía se divide en dos partes de una manera muy general. Una se llama Nisuim y la otra se llama Kedushim. El Nisuim es cuando las familias antiguamente contraían el contrato y el convenio de qué le vas a ofrecer a mi hija, si valía la pena o no valía la pena. Eso lo hacían las familias, no es como hoy, que llega la hija y te dice, papi, con este me voy a casar, mira qué hermoso. Cuando uno ve aquella cosa y uno dice, ¿dónde salió este espécimen? No, uno dice, con esto se va a casar mi hija. Y dice, papi, él está feo por fuera, y tú lo ves todo así, pero él por dentro, será muy profundo, porque yo a veces no se los veo, pero bueno. Hoy no, antes no era así, los padres escogían los esposos para sus hijas. A ver, una cosita, ¿no? Porque a veces nosotros leemos la Biblia, como dijo un amigo suyo, o un rabino, ya no le recuerdo, arriba un helicóptero de noche y con la luz apagada. Pero, a ver, de acuerdo a lo que usted está diciendo, eso también significa que los padres de María
¿tuvieron contactos con los padres de José para concertar esa boda? Claro. Parte, todavía es así. Dentro del movimiento ultraortodoxo es así. Tengo, de hecho, un amigo muy cercano ultraortodoxo que se casó, lo casan a los 17 años y no conoció a su esposa hasta el día que se la trajeron. Ah, sí. Y cuando yo le pregunto, no voy a decir nombre porque él no es creyente en Yeshua, es un ultraortodoxo amigo mío. Y él me dice, yo le digo, ¿pero qué tú hiciste cuando le quitaron el velo? Y dice, yo no tuve gozo, porque yo estaba viendo una muchacha bonita, pero yo no estaba sintiendo la ilusión de que me iba a casar como sucede en el mundo cristiano, que se conocen más, se ven, comparten, salen a comer juntos, crean. No, yo era la primera vez que, ahora yo no sé. ¿Y qué sintió ella cuando te vio? Y dice, yo no sé. Total que a la larga eso todavía sucede hoy. O sea, tu hijo, vamos a hacer un pacto, cuando tengas así los casamos, y son palabras en el ultra hasidismo, todavía se maneja hoy, siglo XXI. No es normal, no es común en todo el judaísmo, pero entre los grupos muy ultra ortodoxos, los haderim, todavía se acostumbra mucho esos movimientos, esas actitudes. Pero el matrimonio se divide en dos de una manera general, es mucho más complicadito, pero te lo voy a simplificar. El nisuim es cuando las familias hacían el contrato. Hoy todavía es una tradición hoy que cuando hay una boda judía, hay una firma de un contrato y se le llama ketubah, ¿no? Es un contrato que está en arameo, originalmente se hacía en arameo, pero ya hoy esa ketubah pues se hacen en inglés, se hacen en hebreo moderno, se hacen en español, se hacen en cualquier idioma. La cuestión es que se entienda lo que están firmando. Sí, la cuestión es que cada quien tiene, entonces hay varios tipos de hacer una ketubah, ¿no? O sea, depende del grupo religioso, cada quien ha hecho un monopolio de su forma. Pero en los tiempos bíblicos lo que era una palabra, porque el documento como tal no existía, ni para el tiempo de Moisés, ni para el tiempo de David, ni para el tiempo de Yeshua. La ketubah, cuando usted va a la historia, los orígenes de la ketubah se remontan hasta el siglo 3, 4, después de Yeshua, cuando los rabinos los sabios determinan hacer una ketubah para salvaguardar el bienestar económico, espiritual, emocional de la mujer judía, ¿no? Pero esos 300, 400 años. Pero el principio era el mismo. O sea, antes no había la firma del contrato, pero era un convenio de padre y había que mantenerlo. Claro. Entonces, ahí se hacía el nesuim y el hombre tenía que ir a preparar casa porque tenía que proveer a la esposa. Y en ese periodo de tiempo podía durar 6 meses, 3 semanas, 1 año, depende de lo que el hombre terminara de construir la casa. Cuando él terminaba de hacer la casa, él tenía que venir, entonces venía la última parte de la ceremonia, que tenía que venir con los hombres a buscarla y llevarla a su casa, a acostarse y darse cuenta de que ella era virgen en su primera relación sexual. Entonces eso le daba a él la aceptación de que la tomaba. Una curiosidad, porque usted dijo hace un rato, y esto es una curiosidad mía, usted dijo hace un rato que estamos en ese periodo de espera del novio, que viene a buscar a la novia. Claro, ¿sí? Correcto. Entendí bien. ¿Cuál era el papel que jugaba la novia en aquel tiempo mientras esperaba al novio? Tenía que prepararse, tenía que perfumarse, tenía que estar, porque no sabía cuándo el novio venía a buscarla. Cuando él terminara de hacer la casa, tenía que venirla a recoger. Y no tenían teléfono como ahora. No hay ni mensajes de texto, ni nada de estos artefactos que tenemos hoy. Entonces él tenía que esperar que llegara. Entonces ella tenía que estar siempre preparada, vestida, arreglada, acomodada, perfumada. ¿Eso le llamaban santificarse? Se llamaba, porque era la santificación para él. Claro, exacto. Ella estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. O sea, la santificación implicaba que se iba a mantener así para él. Wow. Para él. Entonces cuando nosotros hablamos de la iglesia o la congregación o el Kahal, estamos hablando de lo mismo. Israel y lo que hoy llamamos la iglesia cristiana, lo que hoy llamamos históricamente la iglesia cristiana, no son dos cosas separadas en la Biblia. En la mente de Dios es la misma cosa. Claro. Dios no comete fornicación con dos pueblos. Dios no se puede casar con Israel, no se pudo haber casado con Israel en el monte Sinaí y ahora se casa después en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Yeshua, se casa con los gentiles. Porque Dios no miente. Dios tiene un pueblo y los gentiles vinieron y entraron por la fe. Romanos capítulo 11 claramente dice que los gentiles que estaban en el olivo silvestre del monte, que nadie le gustaba cultivar, sino que el olivo natural era Israel, Dios desgajó a los que tuvieron fe y los injertó en el olivo natural y estando en el olivo natural se alimenta. Fíjate si no es así. Que la iglesia podrá hacer que la iglesia no tenga muchos conceptos de Torah.
No puede ser que no tenga muchas prácticas judías. Puede ser. Pero tiene muchas cosas judías. Mire, la iglesia lee un libro judío. La iglesia cree en un Dios judío. La iglesia cree en un Mesías judío. La iglesia cree en las esperanzas de los judíos, porque los judíos creemos en la resurrección de los muertos. Eso no es una doctrina cristiana. Cuando el cristianismo y Yeshua no había venido, no se había manifestado como Mashiach, ni había resucitado, ya los judíos creíamos en la resurrección de los muertos. Si no, ahí tenemos a los fariseos, ¿no? La iglesia tiene una serie de prácticas que están dentro del judaísmo, muchas modificadas y adaptadas a ese desarraigo del judaísmo. Pero la verdad es que la iglesia está injertada en Israel. No estamos hablando de instituciones, estamos hablando de personas, de individuos. Como todo Israel, tampoco. O sea, hay gente en Israel, hay un remanente que ha sido reservado por gracia. Entre este remanente y los que se han injertado y están en la fe, eso verdaderamente es el pueblo del Señor. Es el Israel que Dios quiere. O sea, la iglesia viene a formar parte. Por eso yo no permito en mi congregación ni a nadie que me diga, cuando hable de una gente en el cristianismo, como paganos, pero es un momento, porque eso hay que diferenciar. Porque yo no puedo hablar del cristianismo en términos generales, porque hay gente individuales que han guardado su vida con ignorancia en algunos temas, ¿verdad? Con desconocimiento, porque no hay quien les enseñe. Pero hay gente que aman al Eterno. Hay gente, muchos del movimiento mesiánico que están hoy en el movimiento mesiánico, vienen de iglesias cristianas. Y cuando ellos estaban allí diciendo, Jehová mi pastor y nada me faltará, que entre paréntesis, no es la forma correcta de llamarle al Eterno. El Eterno en su amor y su misericordia sabía que ese mesiánico que no sabía decir ni Adonai, ni el Eterno, ni Hashem, ni el Elión, ni el Elohai, ni el Shaddai, ni sabía decir Adonai Sebaot, ni sabía decir ni siquiera Shalom. El Eterno lo escuchaba allí y le respondía allí en su ignorancia. ¿Por qué? Porque el Eterno mira los corazones. Cuando Dios, hay algo que mueve el amor, que mueve el sentimiento de Dios, y un corazón contrito y humillado. Entonces, ¿quién es la novia? Pues, sencillamente es Israel. Cuando tú vas a Apocalipsis, por eso te marcaba la diferencia entre el Nesuim, porque ahora estamos en el Nesuim todavía. Claro. Tenemos 2000 años en Nesuim. ¿Qué? Preparándonos. Porque tanto Israel y la iglesia gentil, o sea, la iglesia que está institucionalizada, que desde el punto de vista bíblico es una sola cosa, ¿no? Tiene que prepararse, porque lo que hoy supuestamente son dos pueblos, que bíblicamente seguimos siendo uno, estos dos pueblos están esperando lo mismo. Claro. Que Mashiach venga, que se establezca el reino milenial, que se establezca el Malchut Hashamayim, el Atil Labo, el reino del Mesías, que podamos vivir eternamente, que podamos liberarnos de estos sistemas humanos que están llevando al pueblo a la crisis a través de la historia. Entonces estamos esperando lo mismo, no estamos esperando dos cosas diferentes. El punto es que Israel está esperando uno que no es el que yo estoy esperando. Claro. Eso es otra cosa. Pero en definitiva lo estamos esperando. En que el cumplimiento profético, cuando llegue, se darán cuenta que es el mismo que nosotros hemos anunciado por 2000 años atrás. ¿Qué dice Juan en el libro de Apocalipsis? Juan en el libro de Apocalipsis, cuando habla de la novia o de la esposa, porque hay que marcar este concepto novia-esposa, puede ser lo mismo. Claro. En el capítulo 21, en el versículo 9 y 10, Juan, mirando al futuro, ¿no? Estamos hablando, Juan más o menos escribió 90, 100 años después de Yeshua. Juan dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven y te mostraré la novia. Juan, lo que le dice el ángel a Juan, ven que te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Claro, nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser la novia y la esposa? Claro. No puede ser. Claro, con mentalidad latina no podemos, pero con mentalidad bíblica ya te expliqué. Que la novia es novia, está casada legalmente, la esposa tiene derecho, pero no ha consumado el matrimonio. Claro. Hasta que se acueste con el hombre. ¿No? Le dice, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró a los pentecostales. Me mostró a los bautistas. Me mostró la iglesia católica. Me mostró a los mormones. No dice nada de eso. Dice, y me llevó a una ciudad alta, y me llevó a la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, que tiene la gloria de Dios. Su fulgor, o sea, de Jerusalén, es semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, transparente como el cristal. Tiene un muro grande y empieza a describir todo lo que es la Jerusalén adaptada a lo que el profeta Ezequiel había visto.
de la reconstrucción del templo, de la magnificencia cuando el Eterno llegara a establecer a Jerusalén como cabecera de todos los pueblos. Entonces, ¿quién es la novia? ¿Quién es la novia del Cordero? Bueno, Juan dice que es el que es Jerusalén. Claro, si yo tomo la posición de que yo reemplacé, entonces claro, tú puedes decir eso. Claro. Pero bíblicamente no existe tal reemplazo, porque no hay un texto en la Biblia donde pueda decir que ni Pablo, ni Yeshua, ni ningún escritor del Nuevo Testamento haya dicho que Israel fue reemplazada. Entonces, al no haber ese argumento allí, al no estar el texto, yo no puedo sostener que Israel fue reemplazada y yo soy un Israel espiritual. Porque no existen los israelitas espirituales. Claro. O sea, o tú eres israelita, o tú te asimilaste en el judaísmo y adoptaste el estilo de vida de Torah. Porque no tienes otra opción. Entonces, hay dos pueblos. Pablo dice que no, Pablo dice que hay uno. Y que ese pueblo ya existía. Pero que este que estaba lejos fue traído por su fe. Y el Señor había dado promesa a Abraham ya de mucho tiempo, en ti y en tus cimientos, hablando de Abraham, de la nación hebrea, y del Mesías, serán benditas toda la familia de la tierra. Y por eso el apóstol Pablo menciona claramente en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice que los que son de fe, hablándole a los gentiles, porque Gálatas le está hablando a los gentiles, dice, los que son de fe, dice, son hijos de Abraham. O sea, que un gentil que nació en el gentilicio y se absorbe en el judaísmo, en el mesianismo o en la fe del Mesías, automáticamente puede llamar a Abraham papá, como lo podemos llamar, puede decirle Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Bien. Wow. Me llegó mucho el tema cuando le pregunté, porque si bien tenía más o menos el concepto claro, ahora se me aclaró más de cuál era el trabajo de la novia mientras esperaba al novio. Y cuando se dijo el concepto de santidad, entendí perfectamente que es en la forma que nos tenemos que preparar ahora para esperar al Señor, como novia del Señor. En la realidad, lamentablemente, no se ve un solo cuerpo, un solo pueblo. Se ve dividido. La pregunta mía que yo le quería hacer es, ¿usted cree, y si cuando hablo de si usted cree, no se lo estoy preguntando si usted intelectualmente lo cree, sino a través de lo que es la palabra del Señor, la Torah, que el Señor nos ha llamado a que juntos, como un solo pueblo, judíos y gentiles injertados, hagamos un trabajo juntos? Sí, es que la idea de que el Eterno haya traído a los gentiles, pero los gentiles muchos vinieron, Dios los trajo y los injertó, es para provocar a celos a Israel. O sea, hoy acá en los Estados Unidos, tal vez en América Latina es mucho más difícil, pero acá en los Estados Unidos es muy fácil, por ejemplo, reunirnos en una sinagoga a rabinos tradicionales, rabinos mesiánicos, pastores cristianos y sacerdotes católicos. Es normal. Aquí. Ahí, no sé si es que culturalmente aquí en los Estados Unidos la gente tiene la mente más amplia, no sé, pero sí hay un despertar. Sí, ¿no? Y yo creo que el concepto de la iglesia ha venido cambiando poco a poco. Yo creí a los 13 años. No me gusta utilizar cuando yo acepté al Señor, porque es que yo no lo acepté. Él fue el que me recibió a mí. No, yo era una escoria, pero Él me llamó y me escogió para esto. Cuando yo miro 30 años atrás y miro hoy, la iglesia ha cambiado muchísimo, no se parece en nada. Ha habido una transformación de criterio, unos para bien y otros para mal. Pero donde vamos, la iglesia se ha acercado en estos últimos años, quizás en estos últimos 20 años, la iglesia se ha acercado mucho a Israel. Acá en los Estados Unidos y en América Latina encontramos por primera vez en la historia una iglesia que apoya a Israel incondicionalmente. Una iglesia en los Estados Unidos, no sé mucho en América Latina, pero aquí en los Estados Unidos se envían donaciones millonarias. En lo que va de año van más de 28 millones de dólares que se han mandado en donaciones a Israel para todas las áreas, para atender a los huérfanos, a las viudas, para sembrar árboles, para ayudar al ejército de Israel, para la Cruz Roja israelita, que no es Cruz Roja, es la Estrella Roja, para proyectos de investigación. O sea, se ha hecho una inversión grande en Israel. De hecho, con esta problemática de Gaza, hemos visto por primera vez en la historia de lo que yo estoy trabajando con el movimiento mesiánico, he visto
cómo las redes sociales, gente por todos lados ha salido a defender a través de los medios de comunicación de las redes sociales el hecho de que Israel es el Estado moderno de Israel, que es el pueblo del Eterno, que esto es parte de la profecía y que tenemos que apoyar al pueblo de Israel. O sea, yo he estado en conferencias aquí donde pastores delante de los congresistas o los que nos representan acá en el estado le han dicho: queremos saber cuál es su posición con respecto a Israel, porque si usted se pone en contra de Israel, nosotros no vamos a votar por usted en el distrito en donde usted. Entonces es interesante ver cómo la iglesia ha venido cambiando, y en vez de perseguir al judío, que es lo que ha hecho a través de la historia, derramar sangre, ha venido demostrando verdaderamente el amor de Yeshua. La iglesia, el movimiento mesiánico ha tomado una parte muy importante en la formación del cambio de mentalidad de la iglesia, cuando la iglesia puede entender que hay fiestas bíblicas, que el shofar, que los talí. O sea, la iglesia ahora entiende un poco más conceptos que antes no entendía, y es el movimiento mesiánico que tiene más de 200 años funcionando en América, aquí en los Estados Unidos, y quizás unos 20 años, 25 años en el movimiento mesiánico hispano, donde le hemos llevado a la iglesia un poco de información, y eso ha llevado a la iglesia a reconectarse con sus raíces. De hecho, yo tengo un programa en la radio aquí, tú lo sabes, que se llama Retornando a Nuestras Raíces. O sea, la iglesia no nació en Roma, la iglesia no nació en Grecia, la iglesia nace en Jerusalén. La iglesia nace en Israel. Es una continuidad, es una forma de judaísmo. La iglesia fue una forma, un estilo de vida del judaísmo, que luego 200 años los cristianos, los líderes de ese entonces, introdujeron conceptos totalmente contrarios a lo que la iglesia hacía. Era otra cosa. Claro. Pero la iglesia nace. La iglesia formó, la iglesia llegó a ser los Nazarim o los Nazratim, llegaron a ser la denominación número 26 dentro del judaísmo del primer siglo. El judaísmo lo veían como gente parte del pueblo, donde iban a adorar, comían, tenían los mismos servicios, las mismas prácticas, las mismas costumbres. Lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos: yo ni contra el templo, ni contra la ley, ni contra la costumbre he violado la Torá, no he hecho nada. O sea, ni contra las costumbres, eran partes normales de su vida. Lo que pasa es que hay un proceso de 2000 años donde nos separaron. Claro. Nos dividieron, fue un programa bien armado. Y yo digo que me atrevo a decir que es un programa satánico de dividir al pueblo del Señor, porque para eso que Él vino, a matar, a robar y a dividir y a destruir. Dividió al pueblo, pero ¿sabe qué? El propósito de Dios siempre se va a cumplir. Claro. Y es el mismo Eterno el que nos está uniendo nuevamente. Gente con que tenemos el bien común. Eventualmente el punto más neurálgico entre el judaísmo, el cristianismo y el movimiento mesiánico es Yeshua. Es el punto neurálgico. El concepto que la iglesia tiene de Yeshua, Israel lo rechaza, porque tristemente a veces la iglesia, cuando habla de Yeshua, vierte a un Jesús que parece más griego y romano que judío. Entonces, le hemos enseñado tanto al judaísmo como al cristianismo, que yo me aterro cuando hay personas que yo le digo: pero Jesús no era cristiano. Sí, rabino. No. En el siglo XXI, yo me consigo con gente que me dice: pero Jesús fue católico. No, Jesús fue evangélico. Yo digo: pero en el siglo XXI, sí que el cristianismo surge siglos después. Entonces, bajo esos conceptos populares, esas teologías populares que están muy diseminadas y regadas, ha sido difícil. Creo que a la final vamos a llegar a ser uno, no bajo el sistema que estamos viviendo, no lo vamos a lograr nunca. Podremos conciliarnos en el camino en algunos puntos y podemos ser hermanos y caminar juntos y respetarnos, creo que sí. Llegar a la unidad perfecta bajo este sistema que estamos viviendo, imposible, ni lo sueñes. No te crees esa ilusión, perdóname porque bajarte de esa alfombra voladora, pero no lo vamos a lograr. Sí lo vamos a lograr cuando Mashiach regrese. Bien, yo sé que uno no puede ir en contra de un rabino. Pero voy a seguir por lo menos un tiempo más arriba de mi alfombra voladora. Sí. No, hay que buscar la reconciliación, eso es indiscutible. Pero la reconciliación perfecta, en que los dos podamos integrarnos, por lo menos bajo este sistema, muy difícil. Hay muchos intereses todavía, hay muchos conceptos personales que no cuestan manejarlos. Claro. Y entonces, ¿quién está dispuesto a tumbar su becerrito de oro? Hay quien todavía anda con su becerrito de oro caminando sus conceptos, su escuela, sus teologías, sus conceptos. Es bien difícil. Tal vez la humildad de las dos partes podría hacer que haya un acercamiento más interesante, más profundo. Sí, no, lo hay. Hoy últimamente yo lo he visto, lo hay. El punto es hasta dónde. Perfectamente como quisiéramos ahora, en el sistema no lo vamos a poder lograr.
Bien, gracias Rabino. Quisiera terminar este programa. Ahora vamos a un tema musical que tiene, si usted lo escucha bien, tiene bastante que ver con lo que hasta ahora estuvimos escuchando. Y después de ese tema musical nos despedimos porque quiero que terminemos este programa del día de hoy y usted nos esté acompañando desde su casa o desde su trabajo donde esté con una oración, ¿sí? Así que no se vaya, son 2 minutos de tema musical y ya nos despedimos. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos invitarlos a compartir unas noches de café con nosotros. Junto a invitados especiales podremos profundizar aún más en el fascinante mundo de las Escrituras. Entre música, comentarios y opiniones, haremos un recorrido por la historia y las raíces hebreas de la fe. Todo esto por el simple hecho de crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos todos los lunes y jueves a las 7 p.m. en nuestro programa Café en el Reino. Por aquí, por olivonatural.org. Los esperamos.
Como decía Marcos Yaroide, nuestro trabajo es creer, y más aún cuando tenemos mucho trabajo por delante, tenemos que tener nuestra fe puesta en nuestro eterno y bendito Señor, que Él desde siempre, desde los comienzos y hasta el final, estableció que es una sola novia y un solo pueblo, que no lo estamos viendo exactamente de esa manera en este momento, vivir de esa manera, pero que por lo menos desde aquí, desde nuestra mesa de trabajo y desde Olivo Natural, estamos trabajando en pos de eso. Sabemos que debemos de creer porque hay mucho trabajo por delante. Y queremos invitarlo a usted que nos está escuchando desde cualquier parte del país o desde cualquier parte del mundo, a que también, junto ahora con el Rabino Ferrer, estemos en un minuto de oración delante de la presencia del Señor. Hakadosh Baruj Hu, el Santo y el Bendito, en esta noche nosotros nos unimos, Señor, a la petición de muchas personas en el mundo que tenemos el mismo sentimiento. Un proceso de retorno a ti, un retorno a la Torá, a tu palabra, a salir, Señor, de conceptos, teologías, escuelas personales, particulares, teologías populares, y volver a tu palabra. Cada vez, Señor, hay más gente volviendo a escudriñar las Escrituras. Creo que el retorno es bíblico, y entre esos retornos bíblicos estamos retornando nuevamente a las Sagradas Escrituras. Conocer tu palabra es conocer tu voluntad es conocerte a ti, y conocerte a ti es saber que tú desde el principio buscaste un pueblo. Amén. Los seres humanos, por nuestros propios egoísmos, nuestros propios intereses, nos hemos dividido y hemos buscado conceptos, Señor, para tratar de plantear nuestras propias formas de pensar y de creer. Pero en la integridad de tu palabra, en tu palabra que es verdad, siempre nos ha mostrado que nos está llamando a ser uno. El apóstol Pablo, Señor, nos enseñó que no hay dos pueblos ya, que hay un solo pueblo, que a través del Mashiach Yeshua podemos formar parte, que somos parte del pueblo y somos integrados los unos en los otros. Un pueblo esperándote a ti como la novia en santidad, preparándose para ese encuentro contigo, arreglando sus vestiduras, para que no tuviera su traje arrugados, perfumada, arreglada, virgen, para que cuando el esposo que eres tú, para que cuando se cumpla y se culmine el cumplimiento profético de la historia, Señor, nosotros poder estar allí como parte de esa novia, de esa desposada. Amén. Que vamos a estar allí para encontrarlo. Te pedimos por cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentre, que tienen el anhelo, Señor, de una unidad, en la fe, en tus escrituras. No estamos hablando de conceptos filosóficos, estamos hablando, Señor, de unirnos, Señor, como un solo pueblo. Amén. Que es Israel, Señor, y que en este pueblo, Señor, podamos santificarnos y prepararnos para ese encuentro, para cuando el esposo nos venga a buscar. Que estemos preparados como cuando la novia se preparaba para esperar al novio. Que estemos listos, Señor, para ese hermoso encuentro. Guárdanos del peligro, guárdanos de la tentación, guárdanos del mal. Que no hayan manchas en nuestro amor hacia ti, sino que podamos vivir una vida conforme a tu voluntad. Que el pueblo judío, que el pueblo cristiano, logramos entender que no somos dos pueblos, que somos un solo pueblo esperando al mismo Mesías, con un propósito definido de poder entrar al Olam Jabá, a la vida eterna, y juntos poder gozarnos con ese Dios grande. Amén. Para que cuando venga la nueva Jerusalén, Señor, allí podamos adorarte todos juntos, donde habrá toda tribu, toda lengua, toda nación, podamos entrar ante tu presencia y adorarte y derramar nuestras coronas y derramar nuestros cánticos ante tu presencia. Unirnos, Señor, a los millones y millones de ángeles y arcángeles y querubines y serafines, Señor, que proclama la grandeza de tu nombre, y así nosotros juntamente con ellos poder hacerlo. Ayúdanos, Señor, a poder ser puentes. Ayúdanos, Señor, a reconciliar, Señor, lo que el hombre ha dividido. Porque esta es la señal, Dios mío, en que verdaderamente somos tus discípulos, en que nos podemos amar los unos a los otros. Amén. En el nombre de Yeshua, guárdanos a todos y prepáranos. En el nombre de Yeshua. Amén. Ha sido una alegría que usted haya estado compartiendo este tiempo con nosotros. Lo esperamos el próximo lunes a las 7 de la tarde, hora de Miami, para que juntos, usted desde donde esté y nosotros podamos seguir participando a través de olivonatural.org de nuestro programa Café en el Reino. Feliz semana para todos. Nos vemos.